Comienzo por saludar a todos los asistentes a esta mesa redonda de negocios petroleros Texas, Venezuela. Y en particular quiero saludar al congresista Pete Sessions, que nos ha brindado la oportunidad de venir a conversar sobre las enormes oportunidades que puede presentar Venezuela en cuanto al negocio petrolero. Venezuela siempre fue considerada como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable de los mercados internacionales. A lo largo de la historia, esto se fue demostrando en repetidas oportunidades. Voy a hacer un breve resumen de algunas de estas situaciones. Me voy a referir primero al caso de la Segunda Guerra Mundial. Ya se nos ha olvidado que durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue el segundo mayor abastecedor de petróleo de las fuerzas aliadas durante aquel conflicto. Recordemos que Hitler había desarrollado la maquinaria bélica más importante que había conocido la humanidad, dotada de aviones, acorazados, destructores, submarinos, tanques, en fin, una maquinaria bélica extraordinaria. Pero aquella maquinaria bélica tenía sed de lo único que Hitler no tenía: petróleo. Por eso Hitler empieza por aliarse con su archienemigo Stalin, y con el petróleo que le proporciona la Unión Soviética lleva a cabo la operación Blitzkrieg y se apodera de prácticamente toda Europa Occidental en menos de un mes. Pero entonces Hitler comprende que no podía depender de Stalin para el suministro de un petróleo tan importante como el petróleo y decide invadir a la Unión Soviética. Y su objetivo más importante era quizás apoderarse de los riquísimos campos petrolíferos de Bakú en la Unión Soviética. No lo logra hacer porque sus ejércitos son detenidos por un invierno que se adelanta. Allá en Stalingrado se para el avance de las fuerzas del eje. Bueno, una vez que Hitler no cumple con el objetivo y se queda sin el petróleo, ya tenía perdida la guerra. Mientras tanto, los aliados tenían un suministro inagotable de petróleo que provenía del subsuelo venezolano. De manera que Venezuela fue fundamental en el triunfo de los aliados en aquel conflicto. Pero después que termina la guerra, empieza a desarrollarse enormes reservas de petróleo en el Medio Oriente, en los países del Golfo Pérsico. Y junto con el petróleo empiezan a desarrollarse conflictos de carácter histórico, religioso, que desde el alba misma de la historia se venían reproduciendo. Si ustedes me lo permiten, yo voy a tomar unos párrafos del libro de la autobiografía del presidente Reagan, Una vida americana, al referirse al Medio Oriente, que era la cuna de la civilización. Él dice: como todo presidente de la Segunda Guerra Mundial lo ha aprendido, no hay región del mundo que presente para América mayores dificultades, mayores frustraciones y problemas más complejos que el Medio Oriente. Es una región donde el odio tiene raíces tan profundas que se remontan hasta el alba de la historia. Es una región donde el derramamiento de sangre sin sentido en nombre de la fe religiosa se ha venido produciendo desde tiempos bíblicos y donde los sucesos modernos quedan para siempre moldeados por eventos trascendentales del pasado, extraídos desde el Éxodo hasta el Holocausto. Esas son las palabras del presidente Ronald Reagan. Y efectivamente, cuando se mezclan la religión, la política y el petróleo, se crean unos problemas geopolíticos extraordinarios que se han venido reproduciendo de manera recurrente en el Medio Oriente y que suelen afectar el suministro petrolero proveniente de aquellos países. Yo me voy a referir, si ustedes me lo permiten, a algunos de esos eventos y ver cuál fue la participación de Venezuela en cada uno de ellos. Quizás el primer momento voy a referirme hasta 1956. En 1956, el presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto, que había contribuido a derrocar al rey Farouk, decide nacionalizar el Canal de Suez. El Canal de Suez es una arteria fundamental para el tránsito petrolero. Todo el petróleo que se produce en el Golfo Pérsico da la vuelta alrededor de la península arábica, sube por el Mar Rojo y por el Canal de Suez llega a los mercados. Cuando nacionaliza el Canal de Suez, inmediatamente estalla una guerra. Inglaterra, Francia e Israel le declaran la guerra a Egipto, que a su vez tenía el apoyo de la Unión Soviética. Aquello casi desemboca en una tercera guerra mundial. El presidente Nasser decide bloquear el Canal de Suez hundiendo unos tanqueros en la boca del canal. Se interrumpe el tránsito petrolero
Y el problema fue tan grave para la humanidad que, como antes dije, casi estalla una tercera guerra mundial, que el presidente Eisenhower logra controlar, comprometiéndose con el presidente de Egipto a mantener abierto al tránsito petrolero el canal de Suez, y los países de Inglaterra, Francia e Israel se retiran. Pero los problemas, por supuesto, en aquel momento el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Coincide más o menos ese momento con la primera caída del Shah de Irán en 1953, derrocado por su primer ministro Mossadegh. En aquel momento, el comunismo venía avanzando por la península de Corea y los aliados trataban de frenarlo. Y en aquel esfuerzo bélico de la guerra de Corea era Irán quien suministraba el petróleo que estaban utilizando las fuerzas aliadas. Al caer el Shah de Irán, se interrumpe la producción petrolera iraní y se pensó que el comunismo iba a avanzar incontenible de apoderarse de todo el sureste asiático. El mundo volvió a voltear la mirada hacia Venezuela. Como todos los conflictos, pues, terminan, pero en el Medio Oriente pareciera que terminan solo para volver a empezar unos años después. En esta oportunidad me voy a referir al año 1967. En 1967 estalla la guerra de los 6 días entre Israel y sus vecinos árabes. Aquella guerra, muy rápidamente, Israel logra derrotar a los vecinos árabes, pero entonces el presidente Gamal Abdel Nasser acuña una frase. Él dice: el petróleo es la espada del Islam. Y lo que hace es, él no tenía petróleo, pensó tener el canal de Suez, bloquea el canal de Suez. El canal de Suez permanece bloqueado entre 1967 y 1975. Aquello fue una crisis tremenda para el mundo. Como antes dije, todo el petróleo que se producía en el canal, en el Golfo Pérsico, subía por el Mar Rojo y por el canal de Suez pasaba a los mercados. Bloqueado el canal, tenía que darle ese mismo petróleo la vuelta a todo el continente africano. Eso eran 12.000 millas náuticas adicionales en viaje redondo y no había suficientes tanqueros en el mundo para poder cumplirlo. ¿Qué hizo el mundo? Volteó la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela, como siempre, dio un paso al frente y aumentó su producción petrolera en la medida de sus posibilidades. Se produce una revolución en el mundo del transporte petrolero, aparecen los supertanqueros y nuevamente el conflicto por unos años se paraliza. Pero apenas 2 años después, en 1969, Muammar Gaddafi, que había derrocado al rey Idris en Libia, aplica el primer embargo petrolero. Interrumpe el envío de petróleo a Europa en pleno invierno. Por supuesto, Europa se muere de frío. Fue un invierno particularmente crudo y sus industrias empiezan a sufrir las consecuencias de la falta de petróleo. Y el mundo, una vez más, volteó la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela, una vez más, aumentó su producción petrolera. Se resuelve el conflicto, pero no por mucho tiempo. En 1973, un nuevo conflicto estalla en el Medio Oriente. En esta ocasión se trató de la guerra del Yom Kippur. El presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, quiere de alguna manera, vengarse de la derrota que Israel les había infligido unos años atrás y ataca por sorpresa el día del Yom Kippur a Israel. Terminado el conflicto, las naciones árabes, productoras de petróleo, aplican el embargo petrolero árabe. Interrumpen el envío de petróleo a las naciones de Occidente para que éstas presionaran a Israel a devolver los territorios que había ocupado durante el conflicto. Aquello fue una crisis enorme, pavorosa. Todas las naciones desarrolladas entran en una crisis muy grande, en particular las naciones más pobres de la América Latina, que tienen que endeudarse para poder seguir pagando sus facturas petroleras, porque por supuesto los precios suben enormemente y no tenían cómo hacerlo. Y una vez más, el mundo voltea la mirada hacia Venezuela. En Venezuela, pues se beneficia, por supuesto, del aumento de los precios del petróleo. Tiene una enorme cantidad de recursos que, por cierto, en buena medida destina a nacionalizar la industria petrolera. Pero lo hace de común acuerdo con las empresas. Fue una nacionalización sin ningún tipo de conflicto. Todas las empresas fueron indemnizadas. A ellas también les interesaba esa nacionalización, porque apenas 6 o 7 años después esas concesiones vencían y todos sus activos iban a revertir a la nación. De manera de que en aquel proceso de nacionalización absolutamente consensuado con las transnacionales petroleras, fueron debidamente indemnizadas. Y continúa la producción petrolera de Venezuela
desempeñando un papel geopolítico importantísimo en los mercados internacionales. Pero como lo he repetido ya varias veces, en el Medio Oriente, con periódica frecuencia, se repiten los conflictos. Así llegamos al año de 1979. En esta ocasión, el Shah de Irán es nuevamente derrocado por última vez y se inicia la revolución islámica de Khomeini, que cambia por muchísimos años, hasta el presente, el destino de aquella nación de Irán. Inmediatamente llegaban ese mismo año al poder en un país vecino Saddam Hussein. Y Saddam Hussein le declara la guerra a Irán. Irak le declara la guerra a Irán. Aquella guerra duró 8 años, fue una guerra devastadora entre los dos países y durante todo el tiempo que duró los mercados petroleros estaban siendo amenazados. Por una parte, porque se trataba de dos importantes productores de petróleo del Medio Oriente, Irán e Irak. Pero por otra parte, porque el Ayatollah Khomeini había hecho rodear la orilla iraní del estrecho de Hormuz de misiles Silkworm de fabricación china, con los cuales amenazaba con bloquear el tránsito petrolero por el estrecho de Hormuz, lo cual hubiese creado un conflicto gigantesco en los mercados petroleros. Ese conflicto, como digo, duró como 7 años, pero vencidos los dos, agotados los dos países, la guerra termina. Y en 1991, Saddam Hussein de Irak le pide a sus aliados hasta ese momento, que eran las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico, que lo indemnicen por el gran esfuerzo y las pérdidas que había sufrido Irak durante aquel conflicto. No acuerdan, no se ponen de acuerdo en darle aquella indemnización que él solicitaba y el resultado es que Saddam Hussein invade a Kuwait. Se apodera muy rápidamente de Kuwait, es un país pequeño, muy rico en petróleo, y el mundo tembló, porque se pensó que los ejércitos de Saddam Hussein iban a seguir avanzando hacia el sur, hacia los riquísimos yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita. Se forma entonces una alianza árabe-occidental para tratar de frenar el avance de Saddam Hussein. Aquello se llamó la Operación Escudo del Desierto. Pasados algunos meses, la operación cambia de nombre y pasa a llamarse Tormenta del Desierto. Y esta vez los ejércitos aliados árabes occidentales avanzan sobre Kuwait muy rápidamente, logran expulsar a Saddam Hussein de Kuwait, pero al hacerlo, incendia todos los pozos petrolíferos de Kuwait, 800 pozos petrolíferos ardiendo al mismo tiempo. Y aquello crea un conflicto gravísimo en los mercados petroleros, porque el mundo se ve privado del petróleo de Kuwait, pero las Naciones Unidas le aplican un embargo a la producción petrolera de Irán, de manera que los mercados se quedan sin el petróleo de Irán y sin el petróleo sin el petróleo de Irak y sin el petróleo de Kuwait. El mundo voltea otra vez la mirada hacia Venezuela, pero Venezuela no estaba en condiciones en esta oportunidad de responder adecuadamente. La razón es que había que hacer enormes inversiones. Y como la industria petrolera había sido nacionalizada, el Estado carecía de los recursos para hacer aquellas enormes inversiones que se requerían. Bueno, aquello provocó un conflicto muy grande. Venezuela a su vez estaba atravesando por una muy poderosa, muy fuerte crisis económica en la cual había desaparecido la mitad de su sistema financiero. Necesitaba poder producir más petróleo para resolver su crisis y el mundo necesitaba el petróleo venezolano para poder suplir el petróleo de Kuwait y de Irak. Venezuela entra entonces en una fase que se llamó la apertura petrolera, en la cual tanto cada uno de los poderes públicos en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ejecutivo, convienen un mecanismo para poder incorporar inversiones extranjeras. Se firman unos contratos muy ambiciosos a través de los cuales se iban a invertir 35.000 millones de dólares en la industria petrolera venezolana, que de haberlo hecho, pues en pocos años se iba a aumentar la producción petrolera del país hasta 4 o 5 millones de barriles diarios. Y seguramente en los años siguientes hubiesen podido aumentar la producción por encima de los 6 millones de barriles diarios. Lamentablemente eso no ocurrió por problemas políticos internos de Venezuela, que hoy en día parece que están en vías de solución. Pero
En esta ocasión, un nuevo conflicto devastador ha estallado una vez más en el Medio Oriente. Vemos lo que está ocurriendo en Irán, vemos el estrecho bloqueado al tránsito de petróleo. Por allí pasan cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo que se producen en los países del Golfo Pérsico. Por ahí pasa cerca del 23% del gas licuado que requiere el mundo. Y esto, por supuesto, genera otro conflicto enorme que los mercados mundiales reflejan a través de un aumento de los precios del petróleo. ¿Qué ocurre en esta ocasión? Como de costumbre, el mundo está volteando la mirada hacia Venezuela. Y en Venezuela pareciera estar en marcha, están produciéndose cambios políticos importantes que van conduciendo al país hacia un nuevo cambio, hacia una nueva visión de su política petrolera. Aquí me voy a detener un poco para explicarles lo que está ocurriendo en el caso específico de Venezuela. En 1975, cuando se produce la nacionalización de la industria petrolera venezolana, lo que estaba ocurriendo es que todas las políticas petroleras venezolanas se basaban en la idea de que el petróleo nos iba a durar por poco tiempo. De hecho, en 1975, si nosotros dividíamos las reservas probadas totales de petróleo del país entre su producción anual, teníamos petróleo para apenas 17 años. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Hoy en día, gracias a lo que ocurrió con la apertura petrolera en la década de los 90, se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten transformar las reservas de la paja petrolífera del Orinoco, que son las mayores reservas de petróleo muy pesado, pero in situ, que se conoce en el mundo. Y con estas nuevas tecnologías, esas reservas se han incorporado a las reservas probadas del país. Hoy en día tenemos 304.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Y nuestra producción anual es de, 1 millón de barriles diarios, o sea, 365 millones de barriles al año. Si nosotros dividimos una simple operación aritmética, si dividimos las reservas totales de 304.000 millones entre una producción de 365 millones, resulta que tenemos petróleo para más de 800 años. Si ese es el caso, no pueden ser las mismas políticas petroleras que venía aplicando Venezuela en los años 70 y anterior a las que tenemos que aplicar hoy en día. Hoy en día es absolutamente claro, así lo entiende la opinión pública venezolana, que no hay manera de reactivar la industria petrolera del país si no es en base a inversión privada. El Estado venezolano, que está atravesando por una crisis económica importante, es incapaz de hacer las inversiones que se requieren para poder reactivar nuestra industria petrolera y aprovechar esas inmensas reservas de petróleo que tenemos en el subsuelo y que, como se ha dicho, en el subsuelo no nos sirve para nada. El problema es que estamos hablando de inversiones que pudieran oscilar entre los 100 y los 150.000 millones de dólares en el transcurso de la próxima década. Y por supuesto, el Estado venezolano no está en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, esa reactivación de la industria petrolera tiene que ser en base a inversiones privadas. En Venezuela estamos adelantando un proceso que va de la nacionalización hacia la privatización progresiva de la industria petrolera. Con los mecanismos que tendrán que aprobarse, ya se aprobó una nueva ley orgánica de hidrocarburos que reconoce algo. Venezuela tiene enormes reservas del petróleo, pero el government take, que es el más alto del mundo, no se hace atractivo para los inversionistas. Eso está en vías de solución. Esta nueva ley de hidrocarburos ya lo reconoce y todavía hace falta brindarle más certeza, brindarle más seguridad jurídica a los inversionistas para que puedan materializarse efectivamente todas esas inversiones. Venezuela lo necesita con urgencia. Nuestra situación económica es muy compleja. Es muy difícil explicarle a la población de Venezuela, que está, lo cual un gran porcentaje vive en una situación de pobreza, que tiene que vivir en esa situación cuando a la vez vive en uno de los territorios más ricos del mundo. Por eso yo estoy absolutamente convencido de que se abre una nueva oportunidad. En el país el camino va por la vía de la inversión privada. Necesitamos el apoyo, en Venezuela necesitamos el apoyo de los inversionistas.
Y los venezolanos tendremos a ver que adaptar las condiciones a aquellas a las exigencias que necesariamente requieren los inversionistas para poder para poder venir a realizar, a reactivar esta industria petrolera que tiene un porvenir brillante. Yo no quiero terminar sin saludar nuevamente a los asistentes a este foro, del cual estoy seguro que va a ser extremadamente productivo. Quiero saludarlos nuevamente todos y decirles, los estamos esperando en Venezuela. Gracias por atender estas palabras.